Le damos toda la gloria a Dios una vez más, porque nos permite seguir compartiendo su palabra por este medio. Y que Dios bendiga también a los dueños de este canal de YouTube, porque por medio de ellos también ha sido posible que se comparta esta bendición, pues Dios los ha utilizado para darnos los espacios en que podamos compartir su palabra. Y muchas veces no oramos por ellos. También ellos se tienen que arrepentir y venir al conocimiento de la palabra. Yo te invito a que esta mañana abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 14 y 15. Dice en el nombre de Jesús, Jeremías 27, 14 y 15. No oigan las palabras de los profetas que les hablan diciendo: no servirán al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová. Y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que no los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Hoy nuestro estudio vamos a desglosarlo, este versículo que acabamos de leer, y vamos a ver cómo dos versículos tan pequeños pueden darnos un mensaje muy grande y advertirnos de los tiempos en los que estamos viviendo y hacia dónde nos pueden estar llevando los falsos profetas a aquellos que están en sus congregaciones. Este versículo comienza con un mandamiento de parte de Dios. No es del predicador, no es de Jeremías. Es un mandamiento de parte de Dios y dice: no oigan sus palabras, no los escuchen. Dios está ordenando que si tú conoces un falso profeta, ni siquiera lo debes de escuchar. Es más, al final veremos si es verdad que todavía hay profetas. ¿Por qué no los debes de escuchar? Porque te van a desviar del camino. ¿Por qué la iglesia no los debe de escuchar? Porque los van a engañar, les están mintiendo para revelarse al plan de Dios, como dice aquí. Y contrario a esto, hoy los cristianos que tienen las posibilidades pagan fuertes cantidades de dinero por ir a los lugares donde los falsos profetas hablarán, de dar a conocer sus revelaciones solo a los privilegiados que pudieron asistir a sus eventos. Pero el Señor dice: no los oigas porque te contaminan, te engañan. Lo segundo que Dios dice en este versículo, nos enseña que ellos contradicen siempre el mensaje de Dios. Dios dice una cosa y ellos dicen otra. Dios dice que vendrán juicios a la tierra y ellos dicen que vienen días de paz y prosperidad. Son hombres que con sus contradicciones tratan de cambiar el temor de los que escuchan, diciéndoles que de Dios solo vendrán bendiciones y prosperidad. Pero aquí dice Dios otra cosa. Ellos siempre contradicen el mensaje de Dios, los falsos profetas. Ellos profetizan mentira, dice el Señor. Jesús, el Señor, dijo que Él era la verdad. Por lo tanto, un verdadero siervo de Dios solo predicará la verdad, y en el caso de los profetas, solo pueden profetizar la verdad si es que son siervos de Dios. Entonces, si estos hombres que están tan de moda en los círculos cristianos donde se manejan fuertes cantidades de dinero, si solo profetizan mentira y dice Dios: yo no los envié, ¿quién los ha enviado? También el Señor dijo quién era contrario a la verdad. Él dijo que el diablo era el padre de la mentira. Entonces, si Dios manda la verdad y ellos profetizan mentira, es el diablo quien los ha enviado. Y el siguiente punto de nuestro texto de estudio lo confirma. Fíjense bien lo que dice el Señor: porque yo no los envié, dice Jehová. Hoy es una nueva forma de ganarse la vida de manera fructuosa, convertirse en profeta y decirle a la gente lo que quiere oír. Y la gente, como desea ganarse el reino de los cielos, pero sin obedecer a Dios,
Les es fabulosa esta doctrina, pero aunque te hablen muy hermoso y se paren detrás de un púlpito o te digan que es una campaña evangelística, el Señor dice: yo no los mandé. Estás escuchando a alguien que te puede perder. En los días de la Biblia, los hombres de Dios decían: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, o esto dice Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes qué pasaba? La mayoría de los que escuchaban a los profetas de Dios no creían en sus profecías, por el contrario, los maltrataban. Hoy sucede todo lo contrario, y sería el siguiente punto de este texto. Dice: ellos profetizan falsamente en mi nombre. Esto es una gran verdad. Es difícil encontrar cristianos que no pertenezcan a una congregación donde hay supuestos profetas dándoles oráculos mágicos de amor y salvación a cambio de dinero o esclavitud, y todo diciendo que profetizan en el nombre de Dios. Hay otros que no solo profetizan prosperidad, sino un juicio inminente sobre la humanidad. Claro, ellos se presentan al mismo tiempo como los salvadores de aquellos que participen de su obra de redención. Por ejemplo, en el 2011 se pronosticó el fin del mundo por un cristiano llamado Harold Camping, que se volvió un hombre millonario con este fraude. Lo mismo pasó con Carlos Russell en su tiempo, el fundador de los Testigos, y con una lista que llenaría páginas de fraudes, de chantajes por medio de profetas mentirosos. Pero hasta aquí, lo poco que hemos estudiado de este versículo, parece no haber problema con seguirles la corriente a estos criminales o simplemente ignorarlos. Pero Dios dice que sí hay problema, y grave, pues Dios dice: el Señor de los verdaderos profetas, escucha, para que yo los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Hermano, no es nada más de, no les hagas caso, están dementes. Lo que nos está diciendo el Padre Santo es que si los escuchan, nada más por escucharlos, puedes estar expuesto a la mentira, y esa mentira te llevará a rebelarte a la palabra de Dios, y esa rebelión por escucharlos te llevará también a que dejes de escuchar la verdad de Dios. Todo por escuchar al padre de la mentira, e inevitablemente la ruina habrá de llegar a tu vida o de quien la esté escuchando. Hay millones de cristianos que están esperando que ese pasaje donde dijo el Señor que vendrían falsos profetas se cumpla, pero no en la manera que ellos esperan. Y aquí pasaremos al último punto. ¿Ya notaste quién es el que está profetizando en este versículo? Es el profeta Jeremías. ¿Y ya notaste a quién le está profetizando? Al pueblo de Israel. Por lo tanto, como Jeremías está hablando de falsos profetas al pueblo de Israel, los falsos profetas no van a venir ni de otras religiones ni de otros pueblos, sino que tienen que salir del mismo pueblo de Dios. Hoy en nuestros días, así como Jeremías les decía que los falsos profetas estaban saliendo dentro del mismo pueblo de Dios, Jeremías se los estaba diciendo: están entre ustedes, son de ustedes mismos. Hoy en nuestros días, los falsos profetas que desviarán a la iglesia no saldrán, ya están aquí y están en medio de la iglesia. Y si los mencionáramos a todos, nos llevaríamos horas. Además, están los desconocidos. Podríamos hablar de los falsos profetas famosos, pero hay otros que no se conocen, que profetizan en iglesias más pequeñas. Aquellos que profetizan en congregaciones muy alejadas o que no tienen un nombre famoso, pero que están ahí sirviéndole al diablo y enriqueciéndose a costa de los que creen sus mentiras. Mira, solo te voy a mencionar un ejemplo. Una falsa profeta llamada Ana Méndez.
Una mujer que ha llevado una vida de pecado y depravación y que le dice a la gente que el dinero habla y que es mejor deshacerse de él y dárselo a ella para que no les dé malos consejos. En una ocasión, escucha bien lo que te voy a decir, ella vino a México, al estado de Veracruz, a la tierra de Catemaco, la tierra de los brujos, y según ella, vino a hacerle un exorcismo a un árbol de los brujos, al árbol más famoso de los brujos. Y después de que terminó su exorcismo, ella dijo que el pobre árbol, ya después de torturarlo, ya estaba totalmente libre y que los brujos ya no tendrían poder en él ni lo podrían usar para hacer sus cosas malvadas. Tiempo después, llegó aquí a la congregación una persona que venía precisamente de esas tierras y yo le pregunté, ¿es verdad que este exorcismo que le hizo esta mujer ha terminado con la brujería en Catemaco? Y él me dijo que no había pasado nada, que los brujos seguían usando el árbol como siempre. Podemos reírnos de esta perversa, pero desgraciadamente con sus artimañas ha engañado a miles. Así que en lugar de reírnos, debemos de pedirle a Dios que rescate a los millones de cristianos que han sido engañados por estos criminales. Y si tú te encuentras en un lugar donde estos ladrones profetizan, salte de ahí para que no recibas parte de su castigo. Hoy en nuestros días es casi imposible encontrar a un verdadero profeta de Dios. No solo porque Dios no los manda, sino porque Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya no hay nada que añadirle a su palabra. Ya no creas en falsas profecías de que viene un terremoto, eso lo dice la Biblia. De que vienen hambres, eso lo dice la Biblia. De que vienen juicios de Dios, eso lo dice la Biblia. Ya no tenemos que estarle pagando impostores porque nos digan lo que dice la Biblia, haciéndonos creer que lo que dicen es de su autoría de ellos, que es una revelación de ellos. Todo lo dice la Biblia, solo basta con leerla y vivirla para poder estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Por eso, siempre recomendamos en esta congregación que escudriñemos las Escrituras, que las leamos en oración para no ser engañados. Te lo repito, es casi imposible encontrar profetas. Sí los tiene que haber porque Dios así lo dice su palabra, pero es casi imposible encontrarlos porque todo lo que Dios tenía que advertirnos ya está en la palabra. Pero si tú no la lees, necesitas de alguien que te esté hablando mentiras para creer que esas mentiras vienen de parte de Dios. Uno de los problemas más grandes de la iglesia cristiana es que es una iglesia tremendamente perezosa para escudriñar las Escrituras. Por eso se la pasan toda la vida pidiendo consejos al pastor, a los diáconos, a quien sea. No es malo acercarnos a pedir un consejo al pastor, porque para eso Dios lo puso. Y tú tienes toda la libertad de pedirle consejos al pastor. Pero eso es muy diferente a que tú quieras que el pastor lea por ti, escudriñe por ti, indague por ti, o sea, que todo lo haga por ti. No. Si tú tienes problemas, si tú estás pasando por una situación difícil, para eso Dios puso al pastor, para que tú vayas y platiques con él y de acuerdo a la voluntad de Dios, él te dé un consejo. Pero no para que haga lo que tú tienes que hacer. Le damos las gracias a Dios por esta palabra y por favor, hermano, te lo repito, si estás en un lugar donde hay un falso profeta, salte para que no recibas parte de su castigo. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y por favor, ora y escudriña tus Escrituras en el nombre de Jesús.